Va, ok, entonces acá tenemos nosotros, ¿verdad? Yo ahorita he colocado, más que todo, ¿verdad? Para poderles enseñar. Y en el caso de, bueno, si tiene usted disponibilidad ahorita, ¿verdad? En el grupo, en el Classroom, ahí le puse yo un ejemplo de un ejercicio. Vea, se llama funciones estadísticas. Vea. En funciones estadísticas, aquí tengo un cuadrito. Lo he puesto porque el cuadro es un poco grande y tiene variedad de formas para poderle explicar. Entonces necesito que, si puede, en el caso de Glendis, que tiene la opción, ¿verdad? Porque dice descarga. Ujú. Y en el caso del compañero, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Lo importante es que si tiene dudas, me vaya diciendo. Y de todas maneras, este archivo va a estar disponible acá para cualquier momento que usted quiera practicar. Vaya, esperemos para que se descargue ahorita. Va, entonces, repitiendo algo que dije al inicio, las funciones estadísticas, su objetivo es devolverme un dato numérico. Y como para que me pueda resumir la información de algo que yo necesito a nivel estadístico, ¿verdad? A nivel de datos. Vea, entonces, vamos a ver si ya se descargó. Vámonos a descargas. Creo que todavía no. Le vamos a dar F5. Vamos a darle a actualizar. No, todavía no se ha descargado, creo yo. Ah, no, aquí está. Vale, vamos a dar descargar. Ahí está. Veamos. Ahí está. Lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir, permítame. Hoy sí, funciones estadísticas. Vale. Glenny, en el caso suyo lo va a abrir, ¿verdad? Ya está abierto. Ya está abierto. Permítanme, ahorita se me va a abrir a mí, perdón. Ahorita. Vale. Está cargando. Ahí está. Voy a cerrar este que había abierto, ¿sí? Va, ok. Va, me confirman los dos si ya están viendo el cuadro estadístico en pantalla. Yo lo veo. Ok, gracias, Herbert. Sí, Miss. Ok, gracias, Glenn. Va, ok. Entonces, este cuadro es un poquito grande y se hizo con el objetivo de hacer bastantes ejemplos. De hacer bastantes ejemplos. Va, ¿qué datos me están pidiendo? Primero, tratemos de analizar un poco los datos que me piden. ¿Verdad? En este momento, para poder más o menos explicar, les voy a silenciar un ratito. Vaya, tenemos en el cuadro estadístico el número de empleados. Necesito saber cuántos empleados tengo en general. Si tengo 50, si tengo 30, si tengo 10, si tengo 100, si tengo 1000. Quiero saber quiénes de esos empleados, vea, ya en el segundo lo voy a hacer un poquito más grande. Quiero ver. Ahí está. Va, quiero saber cuántos de esos empleados son gerentes. O sea, ya no me interesa el número total, sino que quiero saber quiénes son gerentes, quiero saber cuántos contadores tengo, quiero saber cuántos empleados son de ventas, cuántos son de recursos humanos, cuántos son de logística, cuántos son de coordinación de ventas y así sucesivamente. He puesto varios ejemplos así para practicar una función. ¿Verdad? Pero aparte de eso, en la parte de abajo hay algo bien específico, porque quiero saber, o sea, más específico que lo anterior, ¿verdad? Porque quiero saber el número de contadores que ganan 300, pero que son mujeres. Y en la parte de abajo quiero saber cuántos son hombres
pero de esos hombres, ¿cuántos tienen 6 años en la empresa? O sea, no solo quiero saber que sean hombres, sino que cuántos tienen una cantidad de años trabajados en la empresa. Vaya, adicional de eso, perdón, también en la parte de arriba, al otro lado, ¿verdad? Quiero saber el salario máximo en general. Ahí lo tengo, vea, salario máximo. Quiero saber el salario más bajo, el mínimo. Quiero ver en qué anda cuántas veces se repite, cuál es el salario que más se paga. Quiero saber el total del salario y quiero saber un promedio de salario. O sea, aquí prácticamente vamos buscando utilizar las funciones que hemos visto más unas nuevas que vamos a ejemplificar, ¿verdad? Vale, pero usted me hace una pregunta. ¿De dónde vamos a sacar toda esta información? Esa sería la pregunta. Vale, para que esta información pueda existir, yo necesito tener una información base. O sea, necesita existir la información. Entonces, voy a hacer un poco más pequeña la pantalla. Para ello, nosotros al lado izquierdo tenemos una tabla que se llama tabla de empleados. Y ahí nosotros hemos seleccionado una serie de datos para que tenga esta tabla. Esta tabla pueden ser más grandes incluso, ¿verdad? Porque no estamos hablando de, puede que aquí existan los más datos personales o puede ser que sea la planilla de pago, ¿verdad? Entonces varía. Pero nosotros hemos seleccionado algunos datos para que tenga esta tabla, como por ejemplo el código, el nombre, el apellido, el sexo, la fecha de ingreso, tiempo en la empresa, el cargo y el salario. Entonces podemos ver que sí existen, digamos, los datos necesarios para yo poder hacer el cuadro estadístico. Algo bien importante, el cuadro estadístico lo prepara la persona, perdón, lo prepara la persona después de existir esta tabla, ¿verdad? Yo no puedo crear un cuadro estadístico sin saber qué datos puedo consultar, ¿verdad? Porque si no, voy a tener que agregar un dato a la tabla extra que no existe. No sé si me doy a entender con esa parte. ¿Me confirma o me dice? Sí, se entiende. Ah, ok. No sé, Herbert, si tiene alguna duda. Sí, sí se entiende. Ah, ok, vale. Va, imaginémonos que pongámonos en los zapatos de ustedes. Por ejemplo, en el caso de Herbert, podría tener una tabla de productos que también podría existir, ¿verdad? O, por ejemplo, no sé, la compañera Glendy, qué tipo de información podría llegar a necesitar, ¿verdad? O podría llegar a buscar. Todo depende de la necesidad, del caso en que nosotros estemos. Por ejemplo, yo podría tener una tabla de alumnos a mí porque es con lo que yo trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, va a variar según la necesidad o el lugar en donde se implemente, ¿verdad? La información, ¿verdad? Entonces, este nada más es un ejemplo de información. Vale, regresando al punto. Vale, determinemos primero qué funciones podríamos utilizar para cada caso y cuáles son los datos que yo podría utilizar para poder tener la respuesta que yo necesito. Por ejemplo, yo necesito el número de empleados. Según la diapositiva anterior, ¿qué función podría utilizar y por qué? Vamos a ver, aquí vienen las preguntas para ustedes. Ajá, ¿quién me quiere contestar esa pregunta? En el caso de querer saber el número de empleados, ¿qué función podría utilizar y por qué? Mm, pero me confundo. La que cuenta las celdas llenas con función contará, ¿verdad?
Sí, función contará en la que Ujú. se utiliza para verificar las celdas que están llenas. Ajá, entonces, podría ser función contará desde B7 en perdón, en la columna B, por ejemplo. Va, ok. Como dice la compañera, ahí ella me dijo el por qué, ¿verdad? Vaya, entonces ella me dijo el por qué. Dice porque me cuenta las celdas que están llenas. Entonces, puedo utilizar cualquier rango. Y ella me dice, puedo utilizar el nombre. Por eso me da la referencia de B7, que es donde inicia Sofía Guadalupe. ¿Verdad? Ahí está Sofía Guadalupe. Y donde termina el último nombre, termina en la celda B30, que es Alberto Luis. Que ahí puede ser que se repitan los nombres, ¿verdad? Pero ahí tenemos el último empleado. Entonces, ya sabemos Ah, de dónde a dónde. Dígame. una pregunta. Pero como la función, vale, lo que hace la función es contar cuáles son las celdas llenas, ¿verdad? Así es. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, 100 celdas y solamente una de esas 100 está llena, de todos modos solo me va a contar una. Así es. Entonces, no es necesario darle el rango solamente, por ejemplo, de B7 a B30, le podemos decir solo en la columna B. Y de todos modos nos va a contar solamente los que están llenos. Lo que sucede acá es que para poder indicar, usted le tiene que decir el nombre. Entonces, no le puede decir B porque B que es para él. No es nada. No Mm, existe B. Existe B7, B1, B2, B3. Entonces, la referencia B no existe en Excel. No sé si me doy a entender. sí, Va, ahora me surge otra pregunta. Y en ese caso no se pueden usar, por ejemplo, los títulos de la tabla o los encabezados de la tabla. Como no. decirle que busque un nombre. Tiene que ser con rango. Va, en este caso, ya usted me dio una, digamos, va por un buen camino, porque ¿te acuerdan que yo les mencioné al inicio que la celda tiene un nombre, ¿verdad? Que eso Ujú, Excel lo define? Pero le dije yo, usted le puede poner nombre a una celda o nombre a un rango de celdas. Entonces, eso no lo hemos visto en sí de lleno, pero sí lo mencionamos, ¿verdad? Que la celda tiene un nombre, por ejemplo, donde estoy ahorita, el cuadro de nombre me dice está en B7, pero yo a ese B7 le puedo poner un nombre que yo quiero, por ejemplo, datos de empleados o nombres de empleados. Y lo mismo puedo hacer seleccionando un conjunto de celdas y a ese conjunto de celdas, en lugar de decirle B7 a B15, le puedo poner un nombre. ujú. Vea, ya vamos a ver esa parte más Ah, adelantito. ok, me adelanté. Vale, pero también acuérdese que Excel tiene un límite. ¿Cuál es el límite de celdas en Excel? Vamos a ver si se recuerda. Por ejemplo, de una columna, ¿cuál sería el límite de celdas? Un millón algo, dijo usted, no. Va, el límite de celdas es 1.048.500 y ficha. Y eso lo Ujú, podemos ver, por ejemplo, voy a ver si me puedo ir a la última celda. Ahí está. La última celda de la columna B sería 1.048.576. O sea que yo pudiera decirle que me consulte de la B7 hasta la B 1.048.576. Y así, Glendy, respondo a su pregunta. Podría ya de una sola vez asignarle toda la columna. ujú. ¿Se entiende? Sí. Excelente. No sé si hay alguna pregunta, Herbert, con la pregunta que hizo la compañera. No, 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 está bien. Ok. Va, entonces, ¿cómo haríamos esa función? ¿Cómo sacaríamos el número de empleados? Recordémosle el rango, era de B7 a B30, ¿verdad? Entonces le decimos acá, lo voy a acercar lo más que pueda para que ustedes vean. Lo voy a hacer con referencias de un solo porque por la pantalla, ¿verdad?
Entonces le puedo decir aquí, lo voy a poner alineación izquierda para que no me vaya a tapar nada del lado izquierdo. Va, le voy a decir igual contará, es la que me dijo la compañera, y tiene razón, porque con contará puedo utilizar cualquier rango de la tabla. El rango que ella me dijo fue B7, 2 puntos, B30, ¿ya? Y si yo quiero ver lo que seleccioné, se los voy a mostrar yo para que ustedes vean. Miren, ahí está, ¿ve? Ya se seleccionó automáticamente con solo escribir la referencia, las celdas desde la B7 hasta la B30. Si escribo bien la referencia yo, no hay problema, él solo se va a ir a seleccionar, ¿verdad? Va, voy a regresar donde estoy digitando la función. Va, ahí está. Y ya solo cierro paréntesis. Y como resultado, él me va a dar 24. Eso significa que el número de empleados registrados son 24. ¿Se entendió? Ujú. Así nomás, como es contará, ¿verdad? Ajá. Dígame. Ajá, sí. No, ajá, sí. Yo la estaba viendo de que no se usa símbolo nada. Solo la contará desde la B7 hasta la B30. Así es. Entonces, ese es el empleado que tenemos. Solo cuenta las celdas, no hace ningún otro trabajo. Ajá, así es. Solo cuenta las celdas que están llenas. Vale, les voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Le voy a dar enter. Voy a venir aquí y solo para que usted vea, después lo voy a volver a poner. Voy a borrar el nombre. Imagínense que alguien borró el nombre de una persona. Vale. Me voy a ir otra vez allá. Permítame. ¿Cuántos empleados tengo? 26, 23. 23. O sea que existe un empleado más, sí, pero como ahí no hay nada en el rango que yo escogí, en esa celda que está incorporada, no hay nada, no la cuenta. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí, sí. Excelente, vale, la vamos a regresar como estaba, ¿vale? Le vamos a dar control Z. Uy, perdón. ¿Qué pasó? Control Z. Ah, es que no estoy en Excel. Control Z. Ahí está, ya la devolvimos. Entonces ahora ya tiene que decir otra vez 24. Y ahí está, miren, 24. Va, ahora vamos con algo más específico. Necesito contar quiénes son gerentes. Entonces, ¿qué rango voy a utilizar? ¿Qué datos? Contar, sí. No, ¿qué rango? No función, ¿qué Ah, rango? sería de G7, no, sí, G7 a G30. De G7 a G30. ¿Y por qué G? Porque en esa columna está el cargo y ahí están todos los cargos. Ahí está el contador, el gerente, el de recursos humanos, el de ventas, etc. Y termina hasta G30, como dijo la compañera. Entonces, ahora sí, ¿qué función voy a utilizar y por qué? Contar, sí. La compañera dice contar, punto, sí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué esa función y no otra? Porque queremos seleccionar solo una de las categorías de todas las categorías que están en ese rango. Excelente, porque se quiere seleccionar una de todas. O sea que se anda buscando contar algo específico. O sea, estamos hablando de algo específico con una sola categoría. Entonces, vamos a utilizar igual contar punto sí, abro paréntesis. Y me pide, observe la sintaxis, me pide rango, mire, me pide rango y me pide criterio. Esta es una función con dos argumentos más.
El rango sería G7, 2 puntos, G30. Pero ahí solo he determinado uno. Mire, rango. Le pongo punto y coma. Y ahora me dice que tengo que indicarle el criterio. ¿Cuál es el criterio? Gerente. Gerente. Entonces, como ese es un texto, yo entre comillas le voy a colocar la palabra gerente. Y cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Cuánto me devolvió? Dele enter. Enter. Quiero saber, dice Glenda. Me dice que solo hay un gerente en esa sucursal, por ejemplo. Pero observe bien la función. O sea, necesito primero el rango de donde quiero ir a buscar. Y luego necesito el que estoy buscando. Es bien diferente al primero, porque en el primero yo solo le di un rango para que él nada más me contara los datos que existen y así poder saber la cantidad de empleados que tengo. En cambio, aquí Pero no necesito saber todo, sino que solo uno. Dígame. sí, porque primero usamos contar y ahora contamos puntos sí. Entonces tiene otra función. Ya tiene dos. Así es. Vea, tengo otra. Y así podemos hacerlo con cada uno de los que sigue. Por ejemplo, quiero saber quiénes son los contadores. Entonces, quiero saber el número de contadores. Voy a alejar un poquito acá y voy a regresar acá a la tabla. Para empezar, tengo que saber cómo se llaman los cargos. Por ejemplo, contadores no significa que vaya a poner contadores. El cargo se llama contador. Ve, aquí tengo un ejemplo. El cargo se llama gerente. El cargo se llama ventas. El cargo se llama recursos humanos. El cargo se llama logística. Entonces, tengo que saber cómo se llaman los cargos. Y en base a eso lo tengo que buscar. Ejemplo 2, quiero saber cuántos contadores tengo. Entonces le digo, igual, contar, punto sí. Le digo siempre el mismo rango porque ahí están los cargos. G7, 2 puntos, G30. Pero ahora, en lugar de gerente, voy a colocar contador. ¿Qué pasa si yo escribo contadores? No No le va a da. encontrar ninguno. Así es, no va a contar, uy, me salí, no van a contar ninguno, porque con la palabra contadores como cargo no existe, existe contador. Entonces, ¿cuántos contadores hay en la empresa? 3. ¿Se va entendiendo? Sí. Va, hagamos uno más. Hay bastantes con este ejemplo, pero para ahorita, para poder estar practicando, vamos a hacer uno más por ahorita, para poder pasarnos a otro. Va, de ahí tengo el número de empleados. En ventas, ¿cómo se llama el cargo? Se llama ventas. Entonces le digo igual, contar punto sí. Le digo siempre ahorita el mismo rango porque ese es el que necesito. Y la hora le digo ventas. Le digo ventas. ¿Cuántos me devuelve? Dele No le doy enter. enter. Debe entender. Son dos, vea, son dos. Dos empleados en venta, ¿verdad? Y ahí vamos viendo que me va contando cosas específicas. Va, ahora me voy a pasar al lado derecho. Va, por ejemplo, necesito saber el salario máximo. Lo voy a alejar un poquito. Va, necesito saber el salario máximo. Quiere decir que ahora necesito buscar el rango del salario. Glenda, ¿cuál es el rango del salario? H7 hasta H30.
Ok, y ahí estamos, vea. H7, como dice Elenda, hasta H30, ¿verdad? Entonces, aquí necesito el salario máximo. ¿Cuál sería la función a utilizar y por qué? Se llama igual max o contar max, algo así. No, esta se llama solo max. Así es, esa se llama max, Solo max. solo max. Entonces le digo igual max, paréntesis, y como va a verificar cuál es el máximo, solo le tengo que decir el rango, que sería H7, dos puntos, H30. ¿Va? Cierra paréntesis. Cierro paréntesis y me dice que el salario máximo, o sea, el que más es 1.500. Este es el salario más alto que tengo en la empresa o en esta sucursal, por ejemplo. ¿Quién ganará ese 1.500? Ya eso ya sería otra forma de poder buscarlo. Probablemente el gerente. Probablemente el gerente. Así es. Vale. Luego necesito saber el salario más bajo, el que se paga. ¿Cuál sería la función? Función min. Función min. Para buscar el dato mayor se utiliza la función max. Pero para buscar el dato más pequeño, el más mínimo, se utiliza la función min. Abro paréntesis. Max de máximo, acuérdese. Y min de mínimo. Y le digo siempre el mismo rango. H7, dos puntos, H30. Cierro paréntesis. ¿Cuánto va a ser? Démosle enter. Ajá. Dice que el salario más bajo que se paga es de $245. ¿Quién lo gana? No sabemos, pero ese es el más bajo. ¿Se entiende? Sí. Herbert. Copiado. Ok. Vamos a otro. El salario que más se paga repetidamente. ¿Cuál es el que más, el que más anda? ¿Verdad? Por ejemplo, no sabemos si es el 350, no sabemos si 1.500. Espero que no, porque si no, ya tengo que ver ahí qué está pasando, por qué tanto aumento de salario. Entonces, ¿cuál es la función que me permite buscar un dato repetido? Moda 1. Moda, punto 1, paréntesis, y de igual forma le digo H7, dos puntos, H30. ¿Cuál sería? 250 es el salario que se paga, que se repite más. Ahora, ¿cuántas veces se repite? No sabemos. Puede ser que se repita 3 veces, 2 veces, más de una vez, vea, eso sí, 10 veces o 3 veces y así sucesivamente. Vale. Y ese sería, digamos, con diferentes funciones. Vamos a buscar otro ejemplo de otra función. Vale, por ejemplo, quiero saber cuánto es mi planilla total, o sea, cuánto pago en salario, cuánto se me va en dinero en todos los salarios. ¿Qué función utilizaría Herbert para buscar el total de todos los salarios? Perdón si me equivoco, suma. Excelente, no se equivocó. Suma, porque estamos hablando de una totalización. Entonces le decimos igual suma, paréntesis, H7, dos puntos, H30. ¿Ya? Le doy enter y me dice que yo pago, ya nos dijo el tiempo, permítame, me dice que yo pago $8,720 en salario. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que sacar todos los meses para poderles pagar a todos. ¿Se entiende? Sí, $8,000. nos van a dar aguinaldo. Ya les vamos a dar el aguinaldo. Casi los $9,000. Va, y el último que vamos a hacer ahorita antes de salir al receso y luego retomamos los ejemplos.
El último que vamos a hacer es el promedio de salario. Glendy, ¿qué función voy a utilizar? Promedio. Promedio, así es. Vamos a utilizar promedio. Entonces le digo, igual, promedio, H7, 2 puntos, H30. Y me dice que el salario promedio es... Uy, perdón, ahí se me movió porque como tengo el Zoom ahorita. $363,33. Ese es el salario promedio. ¿Se entiende? Ujú. Sí, Herbert, ¿sí? sí, sí, Va, ok. entendimos. Excelente. Acuérdense que los últimos dos ejemplos que acabamos de ver, estos ya los habíamos visto, ¿verdad? La sumatoria y el promedio. Profe, pero ahí dice 363,33. El promedio está en dólares. Sí, porque depende del tipo de datos. Si fuera, digamos, en cantidades, no va a estar el símbolo de dólar, va a estar una cantidad entera, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, en notas, ahí puede estar una cantidad decimal o una cantidad entera, dependiendo cómo el colegio realice los promedios, ¿verdad? Entonces el promedio va a depender de lo que yo esté sacando, si es un promedio en dinero, si es un promedio en totalización de productos, si es un promedio en notas, etcétera. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, solo Sonia, algo que usted acaba de decir. Pienso que ¿cómo le explico? Que no podemos nosotros decidir, por ejemplo, en cualquier cosa que estemos haciendo o que hemos aprendido hasta ahora, podemos nosotros decidir si, por ejemplo, queremos o no queremos decimales. Así Pero es. no me parece a mí que se pueda hacer eso a la hora de sacar un promedio. Porque, por ejemplo, no importa qué tipo de datos ustedes, o qué formato de datos ustedes estén tratando de comparar, digamos así. Ajá. Incluso si son notas o si son el dinero, no importa que sea, incluso si todos los números de las celdas son enteros, la posibilidad de que a la hora de promediarlos haya un decimal siempre está. Entonces, en promedio no se puede decidir si hay o no hay decimales, o me equivoco. Va, en este caso depende del colegio, fíjese, porque hay escuelas que ellos trabajan con decimales, donde dicen, va, nosotros calificamos exacto. ¿Qué significa exacto? Si usted se sacó 9,3, su nota es 9,3. Si usted se sacó 9,5, su nota es 9,5. O Ujú. sea, ellos trabajan con valores exactos, pero Sí. hay escuelas que trabajan con valores aproximados. Mm, Entonces, pero eso es algo interno de cada colegio, de cada institución. Entonces, el ministerio es diferente, ¿verdad? Porque ahí meten el dato creo que con un decimal. O antes era solo con entero, ¿verdad? Pero hay colegios que le entregan exacto. Usted sacó 9,5, 9,5. Pero hay otros que le dicen, usted sacó 9,5, se lo aproximamos a 10, porque ya entró al 5, ¿verdad? Entonces, eso es algo que depende de cada lugar. En el caso de ser promedios institucionales, vean. Depende de las políticas de ese lugar, en el caso de los promedios. Por ejemplo, en las universidades, ¿cómo trabajan las universidades? Trabajan con decimales. Entonces, si yo me saqué 9,6, ellos me dejaron 9,6. sí, ok, déjeme intentar de nuevo. Vale, póngale que yo tengo solo números enteros. Yo tengo, por ejemplo, cuántos días de la semana me bañé, por decir algo. Ajá, Entonces tengo 1, 3, 2. ujú, Sí, entonces 1 y 3 y 2 es 6. ajá, Entonces, pero podría ser y si yo lo divido entre 3 y lo saco el promedio, va a ser 2, ¿verdad? así es. Pero si, por ejemplo, fuera 5, si tengo 1, 2 y 2, es 5, Sí, y le saco promedio, eso es el 5 entre 3,
me va a dar un número decimal en el promedio. Entonces, me refiero a que incluso si en los demás datos arriba yo no tengo decimales, no puedo decidir que en el promedio tampoco quiero tener, porque eso depende de la operación. No sé si me Así, explico. así es, depende de la operación. Ujú. Y ahí usted dijo algo bien importante. ¿Quién decide cómo va a mostrar los datos? Glendy, le voy a hacer yo la pregunta a usted. ¿Quién decide cómo mostrar los datos? Yo creo que en teoría yo, pero siento que hay un límite. En teoría, el usuario o la persona encargada de realizar las operaciones, ¿va? Por Ujú. ejemplo, si a usted le interesan los decimales, entonces usted los muestra. Pero si digamos, ¿va? En el caso este que usted me dice, ¿cuánto se bañó? No puede haberse bañado un día y medio, Ajá, porque se bañó un día o se bañó dos. ajá. Entonces, como eso es algo entero, no me pude haber bañado la mitad del cuerpo nada más. Ujú. Entonces, según el caso, se representa o con decimales o se representa en enteros, aunque ese entero fue aproximado. No sé si me doy a entender. Sí, ese, ajá, ok, gracias. Bueno, bueno, sí. No sé si Herbert tiene alguna pregunta, Herbert. No, no, yo no tenía una pregunta, solo pensé de que como arriba está donde dice números, ahí se pueden quitar decimales y poner decimales. Yo pensé de que eso estaban discutiendo. Sí, así es. Usted puede decidir quitar o poner decimales en algún dato que usted, bueno, como yo le decía a la compañera, como usted lo quiera representar, pero también depende del caso que usted esté trabajando. O sea, no puedo presentar decimales en algo que no se puede. Por ejemplo, lo que ella decía, ¿verdad? O me baño un día o me bañé dos, pero no me bañé un día y la mitad del cuerpo. ¿Verdad? Entonces, Acorde- entonces, Acordémonos que el total era 8.720, ¿verdad? sí, en el caso, Entonces, pero se sacó un promedio. Entonces el promedio es 373.33. así es, Entonces, si nosotros no queremos los 33 centavos, lo podemos quitar con la con los opción número. decimales. Así es. Usted en este caso, digamos que si no quisiera representar esa información, usted los quita, pero siempre quedaría 363 porque no pasa del 5. ¿Verdad? Ahora, como lo que estamos presentando es dinero, el dinero sí es exacto, son 33 centavos. Ajá. Así es. Vaya, chicos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para que puedan ustedes hacer un break. Vamos a volver a conectar a las 9:45, ¿verdad? Para que tengan los 15 minutos. Yo les voy a comentar ahí en el grupo, ¿verdad? Conéctense nuevamente y ahí volvemos nuevamente, ¿ok? Gracias. Bueno, ya regresamos entonces. Ajá.